Hoy tenemos un tema bien interesante porque el Señor me ha estado inquietando de este mensaje y es un tipo de mensaje que es introspectivo para uno. Y fíjense cómo comienza el título del mensaje, para que ustedes tengan idea, aquellos que están por internet y están en otros países. Dice el título del mensaje de hoy, dice: el pecado escondido es un sufrimiento seguro. Así que cuando vamos a examinar este mensaje, tenemos que entender que es el trato de Dios con nosotros. Y es importante para los tiempos que estamos viviendo que tengamos una introspección de nuestra vida espiritual en relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos donde el enemigo tiene la habilidad de decirle a la gente que el pecado no es pecado y lo sustituye por tolerancia. Y Dios nos enseña en su palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, que no hay términos medios y mucho menos tolerancia, sino la verdad absoluta de Dios y el arrepentimiento al pecado. Y esto lo hace el enemigo para robarnos nuestra bendición y turbar nuestros pensamientos. Hoy en día, el pueblo de Dios necesita reconocer las cosas por su nombre, señalarlas por su nombre y apartarse del pecado. El enemigo va a tratar de conducir tu mente de tal manera que la confusión que estamos recibiendo por la saturación de los medios de comunicación nos haga pensar y mantener nuestros pensamientos de tal manera confundidos que no podamos identificar el pecado y tengamos que tolerarlo porque no tenemos capacidad para entender lo que está bien y lo que está mal. A tal magnitud que lo bueno lo han llamado malo y lo malo lo han llamado bueno. La idea de esta confusión, que es la que estamos viviendo allá afuera, no en la iglesia. Lamentablemente todavía hay iglesias que no predican la palabra cristocéntrica, pero bueno, a eso le responderá a Dios en el juicio del trono blanco. Pero nosotros aquí hablamos la palabra realmente como está escrita y la perseveramos como está escrita y la vivimos como está escrita. No es que seamos rajatabla, hermano, eso no es. Es que la verdad es una y no es cambiable por otra cosa que no sea la verdad. Y el que quiera venderte algo que no sea verdad, tú tienes que decirle, ¿sabes? Apártate de mí porque eso de Dios no viene. Hay un estilo de comunicación donde la primera fase de la comunicación es verdad y después la mentira para conseguir que haya una confusión en el pensamiento. De tal manera que, bueno, eso no se ve tan mal, eso es un pecadito blanco. Hermano, no hay pecado blanco ni pecado negro. Lo que es pecado y punto y se acabó. Y tenemos que empezar por discernir esto. Y hoy Dios nos está haciendo un llamado para que salgas de la esclavitud del pecado a la libertad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero el pueblo de Dios no tendrá falta de conocimiento porque Él da el conocimiento a los entendidos para que se manifieste su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos que entender y tener meridianamente claro. La idea del enemigo es que empieces a tolerar el pecado como algo, pues, él es así, hay que aceptarlo así. No se trata de aceptar a nadie, se trata de ayudarlos a salir del error. Porque esa es la función de nosotros. Y número 2, importante, es que empieza él a jugar con tu mente hasta que empiezas a tolerar ese pecado y luego te haces parte de ese pecado porque compartes en la mesa con el pecador. Y te formas parte de la mentira que vive en él y tú le estás cediendo el territorio de autoridad y poder a las tinieblas. ¿Me explico? Sencillo. Si usted tiene un pantalón blanco, con ese pantalón blanco se va a hacer jardinería. ¿Verdad que no? Entonces, si su vida está emblanquecida, porque el alma está limpia, pura, depurada, sanada por el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cómo es que vas a sentarte a compartir la mesa con gente que puede ensuciar tu alma? Sencillo. No es que tú seas mejor que nadie y aquel menos que tú. Es que tú tienes que saber cuándo y dónde vas a llevar el mensaje. Y esto se ha perdido en la iglesia. ¿Cómo yo voy a admitir que un pastor homosexual ocupe un altar?
Sí, sé que me estás escuchando por internet. Jamás y nunca, ni en este siglo ni en el venidero. Yo lo tengo que denunciar porque eso está incorrecto. Y yo quiero que usted hoy se lleve el mensaje claro en su mente del propósito de Dios. Porque Dios es santo, puro, y en Él no hay mancha ni arruga alguna. Y tú y yo tenemos que ir hacia ese camino para depurar nuestra vida, para adquirir el zarpazo que va a venir para la iglesia, que es el arrebatamiento. Pues si no nos preparamos en esa dirección, hermano, entonces en vano nuestra vida estar aquí. Porque ¿qué motivo hay para estar aquí entonces? En la tierra. Esa confusión que está ocurriendo, salvo siempre salvo, y un montón, una salta de disparate, la iglesia tiene que entrar en la claridad mental de que eso es un error. La idea de todo esto es que pierdas la salvación, causar muerte espiritual y eventualmente puede causar muerte física. Esa es la idea. La iglesia tiene que salir de esto. La iglesia no puede prestarse para hacer admisión de esos errores. Estoy hablando con gente entendida, hermano. Estoy hablando con realidades que ya hay concilios que tienen pastores homosexuales y lesbianas predicando. Y no es que están allá en Nueva York o en Finlandia, están en Puerto Rico. ¿Me está entendiendo usted? Y entonces esto es algo que tenemos que denunciarlo con temor y temblor, porque tenemos que cimentarnos los fundamentos esenciales por lo cual Dios nos llamó. Dios nos llamó a libertad, a paz y gozo, unificación. Pero el pecado jamás es admisión de la vida cristiana. Eso es muy diferente y hay una confusión. Tienes que tolerarlo porque por eso eres cristiano. Te equivocaste. Yo soy cristiano para dar tu verdad. Sabes, Dios te ama, pero tienes que salir de eso y tienes que entregarlo. Y hay una gran diferenciación en esto, que la iglesia no ha podido dilucidarla por falta de discernimiento. Lamentablemente tengo que decir que muchos han vendido la palabra por dinero. Por esta iglesia jamás la venderá. No habrá ni existe dinero para comprar la palabra de Dios. Y lo grande es que Dios la da de gratis. Alaba si puede el Rey. Y esto es bien importante que lo entendamos. Hoy hablaremos del Salmo 32, 5. Mire, lo voy a poner porque no quiero parafrasearlo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Interesante. Fíjese que David cuando escribió este salmo posiblemente ya había cometido el pecado, ¿verdad? Con Betsabé. O sea que tuvo relaciones íntimas siendo el rey con una mujer de un soldado de él, que era Urías. Y cuando analizamos todo esto en profundidad, vemos que David genuinamente tuvo un arrepentimiento, y lo vamos a analizar, del pecado, porque se dio cuenta que caer en la ira de un Dios vivo era grave. Cada vez que tú y yo cometemos pecado, delinquimos la palabra, la violamos a sabiendas, nos estamos corriendo el chance de ser, en vez de bienaventurados, desventurados. Porque no analizamos las cosas como Dios quiere que las analicemos. No le permitimos que Él tome lugar en nuestra mente a tal magnitud que podamos pensar como Él piensa. Y tú dices, pastor, eso es imposible. No. La palabra es Dios y Dios es su palabra. Si nos llenamos de esta palabra, hermano, tú y yo vamos a caminar en esta verdad. Y a medida que tú te impregnas de esta palabra, empiezas a pensar como dice esta palabra, porque la palabra está viva. Efesios 4:12 dice claramente que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y tiene toda intención y pensamiento del corazón. Quiere decir que cuando tú lees esta palabra, por supuesto, teniendo el Espíritu Santo, porque si no tienes el Espíritu Santo no hay revelación. Esa palabra se impregna en tu ser, te libera, te sana y te transforma y te vas recreando a la imagen y semejanza original que Dios nos creó a cada uno de nosotros, que fue perdida en el huerto del Edén por el primer pecado. Pero para eso vino el segundo Adán llamado Jesús. Ustedes conocen eso ya. Pero es importante que lo podamos entender porque David aquí se da cuenta del gran pecado que él había cometido y cuán lejos estaba de la presencia del Señor.
Y el Salmo 32:1 es importante porque el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea que Él te está diciendo, mira, esto es lo que está mal, pero yo tengo una bendición suprema para ti. Entonces, ahí es donde viene la ambivalencia que el mundo te quiere crear, la confusión de la tolerancia a las cosas equivocadas. No, Dios te llama a pureza e integridad para salvación y vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero para poder ser perdonada tiene que ser divulgada. Verbatim, ¿verdad? Como son los demonios cuando los reprendemos. Tenemos que reprenderlos con nuestra boca porque si no, no se van. Dios quiere que lo confieses, no porque Él no lo sepa, sino para que los diablitos sepan que tú te estás arrepintiendo de lo que Él puso en tu mente y cometieras el pecado. Porque a la misma vez que tú te libertas de ese pecado, estás siendo libertado de la potestad satánica. Y hoy Dios va a sacarte de eso. Aquel vicio que no ha podido en tu vida ser libertado, llegaste a la casa de la liberación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es tu día. No sé para quién este mensaje, pero hoy es tu día. Y el Señor te lo está diciendo. Hoy es tu día. Fíjense lo interesante que este salmo revela que el pecado no confesado trae una maldición concreta en nuestra vida, pero también el beneficio de confesarlo trae una bendición concreta para nuestra vida. Como dice la palabra, tú decides entre la vida y la muerte. Y delante de ti la pone el Señor. Quiere decir que en profundidad Dios quiere llevar al creyente a conocer el corazón del Padre y que tú abras tu corazón para que Él penetre en tu interior y tu corazón sea transformado a la imagen y semejanza original para lo cual fue creado. Pero para que esa transformación ocurra, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Pásame el bisturí del Espíritu Santo para que me limpies, cortes el cáncer del pecado y me libertes a la vida de Cristo Jesús. Y tiene que haber una decisión espontánea y libre, porque Él respeta el libre albedrío, para que tú recibas lo que Dios te quiere dar hoy. Pero primero tienes que discernir claramente el pecado que opera en tu vida, que es la esclavitud que no te deja ser libre, para que recibas lo nuevo que Él te quiere dar. Así que cuando el Señor te habla de esta manera, te está hablando en su propio nombre, porque Él es nuestro sumo sacerdote de su pueblo. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Él. Cuando hablamos de esta dimensión, el cielo es el límite. No hemos vivido todavía la inmensidad de las premisas que recibimos en el aquí y en el ahora y se extienden hasta la eternidad. Y a veces no las recibimos porque dudamos, porque no creemos que esto es para mí. Y cuando tú analizas en profundidad por quién murió en la cruz del Calvario y te llamó, porque tú no te llamaste, Él te llamó. Y dice claramente que el que llama paga, ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Así que no hay razón por la que tú no vivas en la abundancia de paz, de gozo, salvación y de ningún bien carezca. No existe esa posibilidad porque Él es el dador de toda buena dádiva y de don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Y si esa palabra es real, que sabemos que prosperará para quedar siendo enviada y no retorna atrás vacía, es para tu pueblo. Y para mi pueblo, porque yo soy del pueblo también. Amén, Señor. Entonces, cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta y nos hacemos una pregunta clara. ¿Habrá mayor consuelo en nosotros que tener un Dios que se identifica a sí mismo y nos identifica a nosotros como un pecador que llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y que los presentó en la cruz y estuvo dispuesto a sostenerlo en ese cuerpo y morir en la cruz del Calvario para la expiación de todos y cada uno de nuestros pecados y justificar la ira de Dios que se volviera a nuestro favor? ¿Habrá algún Dios que pueda hacer eso? No existe, hermano. Y el único Dios que resucitó es el que tú y yo lo servimos.
¿Por qué escuchar a otros dioses? ¿Por qué creerle la mentira al enemigo? Nosotros tenemos que posicionarnos en autoridad y poder para romper toda obra de maldad sin ningún retajo y sin ninguna duda. Fíjense que dice la palabra que Él gime con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no podemos imitar, y que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Y sabe quién es el que hace eso? El mismo que murió en la cruz del Calvario, que se convirtió hombre, vivió 33 años para demostrar que Él venció el pecado y la muerte. Y si Él venció el pecado y la muerte y lo dejó como herencia, porque tú y yo lo vamos a vencer. Y tenemos que empoderarnos de esa palabra, porque el que cree, recibe, y creer es recibir. Y si la recibe, está hecho ya. Dale un aplauso al Señor. Hoy es tu día de liberación, hoy es tu día de tu sanidad, hoy es día de tu bendición, porque has llegado a la casa del Señor. Y tenemos que posicionarnos en esa dirección, hermano. Cuando vemos esta palabra tan real y tan tangible, y la creemos, entonces Dios empieza a obrar en nosotros para el milagro tan anhelado que queremos. Primera de Pedro 2:24. Búscame Primera de Pedro 2:24. Mira lo que dice esta palabra. Quien llevó, esa misma es, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados y delitos, vivamos en justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Lea bien eso. Esa es la versión de Reina Valera. Está claro ahí que Él murió con un propósito. Y el pueblo de Dios tiene que tener visión de la razón por la cual Él murió, para que tu vida tenga propósito. Si no tienes visión, nunca jamás tendrás propósito. Pero si tienes visión, te lo está diciendo 1 Pedro 2:24, tu vida tiene propósito. Porque Él llevó todos nuestros pecados en tu cuerpo y los llevó en el madero. Quiere decir que cuando Él muere, clavó todos tus pecados en el madero, para que nosotros entendiéramos que estando muertos pecados y delitos, es decir, no teníamos el Espíritu Santo, cuando Él te llama para decirte, mira lo que yo hice por ti, y llevé todos los pecados que tú has cometido y lo que aún cometerás, porque ser cristiano no es perfecto, hermano, pero empezamos el proceso de la redención. Porque nos arrepentimos y lo entregamos. Y te dice, mira lo que yo he hecho por ti. Estoy aquí en la cruz. Estoy cargando todos los pecados. Pero mira, este cuerpo que es similar al tuyo va a morir en la cruz. ¡Wow! Sí, así tú tienes que morir a mí, para que yo te pueda dar la libertad por la cual morí. ¿Se entiende eso? Y esto es importante porque la gente camina con la vieja criatura y la nueva. La vieja criatura y la nueva. Y coge el pecado y lo suelta. Coge el pecado y lo suelta. Suelta el pecado y lo coge. No, hermano. Ni complejo de culpa, ni frustración, ni negativez, ni depresiones, ni ansiedad, ni miedo, ni angustia, ni ninguna cosa creada, dice la palabra, me apartará de ti. Entonces, si esa es la palabra del Señor, ¿qué hago yo en el sub y baja? Cogiendo y soltando, cogiendo y soltando. Algo me pasa que no está bien. Tienes que cuestionarte, porque es reflexión para ti el por qué yo estoy pasando por ese tipo de angustia. Porque si Él tomó todos nuestros pecados, todas las cosas negativas que hemos hecho y las que haremos después, y nos las libertó cuando lo declaramos, nos recibimos la libertad cuando declaramos ese pecado porque nos arrepentimos, ¿por qué no anda en libertad? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué no anda en libertad? La razón es sencilla. Cuando no andamos en santidad, hay una estática que interrumpe nuestros pensamientos porque hay un libre acceso a tu mente y tiene que ser bloqueada. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad es importante para nuestra alma.
Tenemos que mirar esto desde el punto de vista de la expiación de Jesús en la cruz del Calvario. Y tenemos que saber que la naturaleza caída de nosotros, aunque estamos convertidos, si nosotros jugueteamos con este pecado, puede tomar vigencia. ¿Por qué? Porque las viejas costumbres, los malos pensamientos, los malos hábitos y las malas palabras que anteriormente hablábamos, te las vuelven a repetir y tú llegas al momento que las vuelves a repetir. Por eso no comparte la mesa con pecadores. Si todo el tiempo tú estás hablando con una persona que es gaga, sin darte cuenta, tú empiezas a gaguear. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué es eso, verdad? Porque revives la naturaleza caída. Si andas con un cojo todo el tiempo y vas como misionero con un cojo, que yo he estado, la gente empieza a cojear. Y yo le digo, ¿por qué tú estás cojeando? Ay, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque no toman conciencia de la realidad que están viviendo. Y el pueblo de Dios está viviendo en una realidad que tiene que dar la conciencia a la naturaleza caída que hay allá afuera para llevar la verdad y no dejar que la iglesia se contamine, sino la iglesia vaya a llevar la luz a la oscuridad allá afuera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que tener meridianamente claro quiénes somos que tú y yo vivimos aquí. Pasado, presente y futuro. Y para que estés seguro de que fuiste formado a la imagen y semejanza, tu cuerpo tiene ácido desoxirribonucleico, son 3 moléculas, y botas 3 moléculas cuando expiras para que entiendas que la firma de Dios está en ti. Y quites la idea de que Dios no creó todas las cosas. Fíjese lo importante que es esto. Cuando nosotros entramos en esa dimensión de reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces no tenemos ningún problema para entender que según Él resucitó en la cruz del Calvario, Él va a venir a buscarnos a nosotros para llevarnos también a las mansiones celestiales a través del zarpazo. Estuve estudiando esta profundidad. Cuando usted entra a la profundidad de la etimología de lo que es el zarpazo o el arrebatamiento, usted se da cuenta que es el mismo proceso de la resurrección que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y si usted tiene duda, mire a Enoc que se fue vivo para el cielo. Mire a Elías que se fue vivo para el cielo. Y Jesús que se fue vivo para el cielo. Pero hay que entender algo más, que nada inmundo subirá al cielo. Por eso nosotros tenemos que permitir que Dios trabaje con nuestra vida y renunciar al pecado y vivir en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando entramos en esta dimensión, entendemos entonces que Él está preparando nuestra alma limpia, pura y sin mancha a través de las circunstancias que estamos viviendo. La naturaleza está gimiendo a través de los temblores, a través de los socavones, a través de las inundaciones, a través de todos los acontecimientos climatológicos que están ocurriendo. Y usted va a preguntarse, ¿por qué eso es así? Para que el hombre empiece a mirar hacia arriba. Por cuanto empeoran las cosas, pronto, dice Isaías, es mi redención. Entonces la iglesia tiene que estar preparada. Cuanto peor se ponen las cosas allá afuera, cuanto más miedo te meten, ponte aquello, ponte lo otro, porque si no te... Y los padres contra los hijos contra... Mire, hermano, no es del agrado, sabemos que no, pero tenemos una autoridad suprema para clamar, que es la de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, cuando estas cosas estén pasando, en lugar de llenarnos de miedo, debe llenarnos de gozo, porque el cumplimiento de la palabra frente a nuestra cara está ocurriendo. Y eso debe ser nuestra satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Romanos 8:22. Sí, Romanos 8:22. Porque sabemos, mira cómo te dice esto la palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, que te quiere decir que la creación está gimiendo y usted va a decir, pastor, que yo no la oigo. Si la estás oyendo, lo que pasa es que no tienes el oído en el espíritu para saberlo. ¿Cuántos de ustedes están escuchando las trompetas que están sonando? Amén, 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 amén. Están sonando la trompeta. Es más, les voy a contar. En una noche,
Yo escuché la trompeta y me vi todavía en la cama y toqué a mi esposa porque se fue y yo me quedé. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Eso no es una locura, sino es un deseo intrínseco de nuestro ser interior que tiene que estar. Y cuando la toco dice, ¿qué pasó? No, estoy orando, está bien, tranquila. ¿Por qué? Porque si tú has recreado esto en tu mente como una realidad tangible a nivel del espíritu, eso se va a realizar porque es una promesa. Y la palabra no puede retornar atrás vacía y prosperará para lo que ha sido enviada. Entonces, cuando tú estás viviendo en esa dimensión, escucha esto bien, esto es importante. Tú no estás caminando en la dimensión terrenal. Tú estás caminando en la dimensión del reino. Y en esa dimensión del reino, que es la dimensión espiritual donde tú recibes el oído para escuchar la voz de Dios, puedes ver con los ojos de Él, pensar con la mente de Él, hablar con la boca de Él y amar con el corazón que nos ama. Eres capaz de recibir todas las bendiciones abundantes que Él te quiere dar. Todas. Le podrás llamar a este cáncer fuera en el nombre de Jesús y el cáncer se va. Le podrás llamar a la esquizofrenia y que la esquizofrenia te va con los dos espíritus inmundos que posee. Tanto el de depresión como la ansiedad te va fuera y te vas. Y se va. ¿Por qué se va? Porque estás en la autoridad que Dios te quiere empoderar para que se manifieste en la tierra y Él sea glorificado. La iglesia tiene que moverse en esa dirección. Pero para eso tiene que ir y predicar la palabra y soltarla a tiempo y destiempo y fuera de tiempo. Y donde quiera que te encuentres, después que Él te mande, tú ve y hazlo. Porque eso es lo que Él quiere que hagamos. No nos podemos quedar circunscrito, encerrado en cuatro paredes. Hay que soltar lo que por gracia tú has recibido. Yo siempre digo que en el cuartel nos preparamos para ir a la guerra allá afuera. Pero ver el amor de Dios por esas vidas que se pierden, llevando el mensaje correcto, no el mensaje confuso que se está llevando. Tú tienes el poder y la autoridad para hacer valer la verdad. Y no podrás ser engañado porque tienes la guianza perfecta de Dios, que es esta palabra. Y si tenemos esa guianza, no hay miedo ninguno. Y referencia a esta misma palabra, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está, y aún está. Si dice una, tiene un error. Y aún está, dice una. Es aún está. Aún está gimiendo con dolores ahora mismo. Hasta ahora. Significa que todos los acontecimientos que estamos viviendo son parte del proceso para empoderarnos de autoridad y poder a nosotros. No de miedo. El gobierno te quiere meter miedo, porque si no te pones esto, no te pones la otra. No, hermano, no. Miedo que lo tenga el diablo. Al Dios que yo le sirvo es de poder y autoridad, hermano. Sana, libera, transforma y restaura. Se acabó el miedo. La iglesia tiene que empoderarse. ¿Hasta dónde va a llegar? Si tú tienes miedo, le estás cediendo la autoridad y poder a las tinieblas. ¿Y quién no sabe que el reino de este mundo allá afuera es de Satanás? Aún el gobierno sabemos que es de Satanás, pero tú y yo tenemos la autoridad para orar por ellos y cambien. Tú y yo tenemos esa autoridad. Pero la iglesia no está haciendo nada. La iglesia está transando con ellos para quedar y verse más bonitos. No, Señor. La iglesia no tiene que transar con más nadie, con Cristo nada más. Punto y se acabó. Y sé que me estás grabando. Pero lo digo responsablemente. Y aunque tú y yo somos pequeño número, somos mayoría. Somos mayoría. Porque ellos no ven la legión de ángeles que están con nosotros. Y lo que son capaces de hacer esos ángeles. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le está hablando. Y jamás nunca tenga miedo. Nosotros tenemos el espíritu de adopción, hermano. Que es el cumplimiento del proceso de la adopción, de como que somos la familia de Dios. Y esa es parte del proceso que nosotros tenemos que vivir, porque de ahí saldrá nuestra redención. Y es un proceso que tenemos que aprender a vivir sin miedo para poder crecer a la estatura de un varón perfecto. Si nosotros nos vamos a dejar amedrentar por el miedo, a seguir las instrucciones incorrectas, terminaremos haciendo las cosas del mundo.
Pero la palabra dice que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos extranjeros y advenedizos aquí en la tierra. Somos raíz certada, como una promesa abrámica que se extiende hasta el Nuevo Testamento. O sea que nosotros estamos llenos de una autoridad y poder sobrenatural para vencer todo obstáculo que tengamos que enfrentar. Y dice la palabra que de ningún bien careceremos. Cuando miramos tantos ejemplos en la Biblia y vemos al profeta Isaías que fue a una cueva huyendo después de derrotar a Jezabel y venían las aves del cielo y le traían carne. Dice, pastor, pero es que eso no va a pasar. No, porque el que te está hablando murió en su casa y fue al cielo y regresó. Tienes que creer la palabra. Y si tú te llenas de la verdad, esta revelación la vas a tener. Que llegará el momento que tendrá que ser así para que todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Pero a sus hijos Él guardará. Y ese momento tiene que venir y lo tenemos que recibir. Porque cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y murió, el diablo lo trató de convencer que no fuera. Pero Él fue. Porque Él tenía que demostrar quién tenía el poder. Y la iglesia tiene que pasar por estas cosas para que se vean que el que tiene el poder es Él. Pero tú tienes que creerlo. Porque lo tienes que recibir. Y la iglesia tiene que estar empoderada para mostrarle al mundo la verdad que es Él. Dice la palabra que toda rodilla se doblará de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y declarar que Jesucristo es el Señor. Pero para que eso ocurra, el pueblo tiene que tener la convicción clara de una verdad absoluta donde no se deje embaucar con las cosas que están pasando. El pueblo de Dios tiene que empoderarse de autoridad y poder para decirle X o Y enfermedad fuera en el nombre de Jesús y no hacer admisión. Es que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo aquello. No. Es que tú no has entendido por quién murió por ti. Y no es que no hayan enfermedades, van a verlas. Pero todas y cada una tienen un propósito en la vida de los creyentes. Cuando entiendes que lo que está pasando tiene un propósito porque has tenido la visión, entonces camina hasta el propósito de bendición. Pero si no tienes la visión del reino, no tendrás dirección correcta. Y la iglesia tiene que empoderarse para pararse allí frente al Capitolio. Espíritu de mentira y todos los trabajos de brujería, hechicería, magia blanca y palo mayombe y sotería y toda la basura que tienen, las ata, las reprende y la echa fuera en el nombre de Jesús. Porque esa es la iglesia. Y la iglesia tiene que empoderarse. Se acabó el miedo. Se acabó el miedo. Se acabó que el que te digan qué tienes que hacer con tus hijos. El que lo quieran criar. Decidir por ti. No, nada que ver. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el derecho. Y la Carta de Derechos todavía está vigente. Y la Constitución te avala. Si quieres irte al plano material. Pero en el espiritual que es más grande, Dios te llama a bendecir a tus hijos. Está bueno ya de mentira. Salmo 32:2 te dice de una manera clara: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿cómo tú vas a aceptar que te señalen lo que estás equivocado? Y porque me da miedo que me voten, me da miedo que hagan aquello, me da miedo que te quiten aquello. Entonces, ¿qué Dios te has creído? Es sencillo. Si te quedas sin trabajo porque dijiste que no, Dios lo sabe. Y Dios te va a apoyar y te va a ayudar. Pero si tú le cedes los derechos a las tinieblas, le estás diciendo, lo que hizo Jesús no es válido, no es para mí, no lo recibí y andarás corriendo toda tu vida. Porque en esclavitud del pecado andarás. Por esto es importante lo que dice la palabra y conocer lo que dice la palabra. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Fíjate que dice no culpa de iniquidad. Y usted va a decir, yo no cometo pecado, pero aquel me dice que con las piernas para arriba y la cabeza para abajo, con las piernas para arriba y la cabeza para abajo, y que le entregue a los niños para que vayan a hacer aquello, porque si no me quitan los derechos. Yo te pregunto, Dios habló aquí en el 2019 y dijo bien claro
lo que venía y las cosas que iban a pasar. Y si tú tenías la capacidad de entendimiento, entonces ¿en quién tú has creído? ¿En el que te anticipó lo que iba a venir o en el que te quiere imponer lo equivocado? Tenemos que estar claros, hermano, y estar decididos a pagar el precio. Porque si no estamos decididos a pagar el precio, hermano, tú puedes estar por seguro que te van a robar tu bendición. Seguro. El único espíritu que tiene la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Porque en él nunca jamás, ni habrá, ni lo hubo, ni existirá engaño. Y que quede meridianamente claro. El versículo 3 del 32. Pásame el versículo 3 del Salmo 32. Dame un poquito de agua, por favor. Mientras callé, mis huesos envejecieron, ¿verdad? Mis huesos envejecieron. ¿Qué es lo que sostiene nuestra estructura para caminar? Los huesos. Fíjense que esta palabra es poderosamente importante. Y este es David cuando cayó el pecado y el profeta Natán se lo declaró. No porque él no lo supiera, sino porque él lo cayó. Creyendo que siendo rey, teniendo dominio de todo, Dios no le estaba mirando. Para que usted vea que el callar el pecado jamás nunca será saludable. Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y a él nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Si nosotros analizamos la profundidad de esta palabra, vemos que no hay carga más pesada que un pecado oculto en nosotros. No lo existe. Y mira el versículo 4, como sigue diciendo, 32, 4. Porque de día y de noche, este es David escribiendo, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Quiere decir que la mano de Dios fue puesta sobre él, sobre David, para que él se arrepintiera del pecado por el hecho transgresional del pecado tan violento que cometió. Mire, hermano, no hay nada más oscuro cuando Dios pone la mano sobre la cara del pecador. Escuche esto bien. Porque a ti te venden, Dios es amor y te perdona todo. Sí, Dios es amor y perdona todo, pero tienes que arrepentirte. Esa es la parte que nos toca. Y cuando Él pone la mano sobre la cara del pecador, yo te pregunto a ti, ¿quién la podrá quitar? Piensa, ¿quién la podrá quitar? Nadie la puede poder quitar. Nadie. Quiere decir que no habrá noche más oscura y sin probabilidad de salvación que ese momento. Pecado no confesado. Romanos 1:18 dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No me diga que es el gobierno, lo sabemos todo. Hermano, no me puedo esconder. Pero ustedes saben para quién aplica esta palabra. Y eso incluye a la iglesia, porque el ejemplo empieza por la casa. La iglesia tiene que modelar testimonialmente la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la iglesia no puede estar participando de estas cosas del gobierno, hermano. Y de todo eso que está mal. Y mire que lo ataco duro. Lo ataco duro con el propósito de que la iglesia despierte. Porque la iglesia no puede vender la palabra.
Punto y se acabó. La iglesia tiene que estar sólida con una verdad absoluta y la verdad la hará libre. La verdad lo va a hacer libre. Mira, Hebreos 10:31. Ponle Hebreos 31, no sé si lo puse, creo que no. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Por eso las cosas que han de pasar tienen que venir. ¿Por qué? Porque Dios tiene que dar a entender quién es el que tiene el verdadero poder. Y la gente se llena de miedo creyendo que ellos tienen el poder. No, el poder lo tiene Dios. Y tú y yo tenemos que dar a conocer ese poder. Porque el Dios vivo que tú y yo le servimos es un Dios amoroso, es un Dios perdonador, pero también es fuego consumidor. Y Él sabe hasta dónde llegan las cosas. No es que tú y yo digamos, Él sabe hasta dónde tiene que ajustar la tuerca. 32:5 nos da la receta bien claro. Salmo 32:5. Dice bien claro, mi pecado te declaré y no encubrí iniquidad. O sea, que David decidió declarar el pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Serás. Quiere decir que hay una liberación en reconocer los pecadores que somos y entramos al gozo, no solamente de la salvación, sino al gozo de la liberación que da la paz y el gozo de nuestro Señor. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Recibimos del corazón de Dios a nuestro corazón la unción que libera y sana al que está cautivo. Recibimos una liberación sobrenatural. Quiero traerle un pequeño anécdota para que usted entienda lo que es el gozo inefable del Señor. Cuando dice inefable es que no hay una explicación, no hay palabra lo suficientemente grande para que usted pueda describir el gozo del Señor. Porque Él es nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. Pero mire esto que le voy a explicar. Cuando yo muero, mi cuerpo está tirado ahí, yo me sentía como libre, sin peso ninguno y nada que matara. Cuando Él me lleva a la visión y me lleva a Getsemaní, me pasa el dedo en la cara y veo a Jesús orando en lágrimas de sangre y me dice, vuelve porque tengo que hacer cosas en la tierra contigo. Yo le digo, no, yo estoy bien aquí. Me dice, no. Y se acabó, no, y entraste y se acabó. Él tiene el poder. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que en ese momento yo me sentía tan cómodo y con tanto gozo y feliz, porque es el mundo espiritual, donde tú no sientes deseo de hacer otra cosa que no sea donde tú estás, quedarte. Ahora aquí voy. Cuando tú entras al gozo del Señor en obediencia a su palabra, aunque se levanten millones en contra tuya, tú sientes un gozo inefable, porque Él te pone como una burbuja espiritual donde tu paz y tu gozo no te lo quita nadie. Eso lo hace Él. Y nosotros como creyentes tenemos que saber que eso va a ocurrir cuando tú y yo decidimos creerle a Él y caminar en su verdad, porque Él crea sobre nosotros una cobertura grande, tan grande que nadie la puede tocar. Dice, ¿cómo es esto? Sí, te voy a explicar. Quiero que visualices esta verdad. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra muerte con su muerte, para que su muerte nos diera vida. Y derramó la sangre. Esa sangre que se derramó es lo más poderoso que puede existir en el mundo entero, en la tierra y en el universo. Y eso está sobre nosotros cubriéndonos para que vivamos en autoridad y poder y su palabra hablemos y proclamemos sin miedo y sin temor, a tiempo y destiempo y afuera de tiempo. Porque esa cobertura es tan real y tan real que hace los imposibles posibles. Le voy a dar un ejemplo más vivencial de esta iglesia. No voy a decir nombre, pero había una persona que tenía la orden de arrestar un narcotraficante grande que estaba aquí.
Y él vino a mí. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? Tú eres santero. Pero vas a escucharlo y lo que yo voy a decir aquí, tu tío que es el santero no va a repetirlo porque no lo va a poder escuchar. Y yo hice esta declaración: Señor, yo te pido que tú creas una burbuja de tal manera que no puedan escuchar nadie más que tus hijos lo que vamos a hablar aquí. Porque vamos a hablar de estrategias del reino. Y él dio las estrategias. ¿Y sabe cuál fue la estrategia? Volvió invisible a los que iban a arrestar a esas personas. ¡Oh, pastor! Lo volvió invisible. Y cuando le pusieron las esposas, a los mismos guardaespaldas ni siquiera se habían dado cuenta que eran policías. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué eso es así? Porque el poder de la sangre de Cristo hace todo lo imposible posible. Y la iglesia tiene que conocer este poder y autoridad, porque eso está a merced, no porque yo lo dije, está de aquel que le ha creído a Dios. Y eso es para nosotros. Pero la iglesia no se acaba de empoderar, porque no están escuchando lo que tienen que escuchar, porque no permiten o están permitiendo contaminar sus oídos y sus ojos. La iglesia tiene que mantenerse en santificación. Y no es que usted no pueda caminar en la calle y va a ver muchas cosas, pero usted rechaza la basura que ve, rechaza lo que está escuchando. No permite que eso penetre su ser interior. Y ahí es donde se mantiene la santidad. Y es importante eso, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Quiere decir que hubo una transparencia de David para admitir que el pecado era necesario que lo confesara para que fuera perdonado. O sea, pecado no confesado no es perdonado. Y usted me va a decir, pero él lo sabe todo. No, sí, que tiene que saberlo eres tú. Él lo sabe todo, sí. Pero tú no sabes que si no lo confiesas no eres libre. Si no te arrepientes no eres libre. Sigues en la esclavitud. ¿Y por qué eso es así? Porque no has entendido el mecanismo por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Por eso el pueblo tiene que tener visión para que tenga propósito. Métase eso en la cabeza. Visión es necesaria para tener propósito en la vida. Cuando entendemos esto, entramos al gozo inefable de Dios. Y entonces ese gozo inefable, que no se puede ni siquiera explicar con palabras porque es tan excelso y tan excelso, no va a permitir que nada te pueda robar tu propia bendición. Como el corito dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así es, si Dios tiene la unción sobre ti, te ha dado la seguridad con la visión correcta y entendiste lo que Él hizo por ti, nada ni nadie te podrá hacer el frente. Cuando a mí me acorralaron y me encerraron y me hicieron todas las porquerías que hicieron, yo le dije, Señor, aquí estoy. Si yo muero, muero para ti. Y si vivo, vivo para ti. Y eso se destruyó todo. Y no andaba con una AK ni nada de eso. Porque Él lo hace. Ahora, tenemos que estar seguros a quienes servimos. Y esto es importante. Porque en la iglesia no se puede dejar amedrentar con los dimes y diretes de este mundo. Tú tienes que estar cimentado en la verdad absoluta y vivir para Dios absolutamente. Tus pensamientos tienen que ser correctos, tus palabras tienen que ser correctas, tus miradas tienen que ser correctas. Que nos podemos equivocar. Claro que sí, Él nos perdona y nos restaura, claro que sí. Pero lo importante es que corregimos. Si no corregimos, entonces ¿dónde estamos parados? No puede ser. No puede ser. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de todo tipo de tribulación. No hay nada acontecido que Dios no tenga cuidado y detalles de ello. Todo Él lo tiene meridianamente calculado. Por eso es que el pecado escondido es sin duda un sufrimiento seguro que vas a tener en la vida. Dios nos está llamando a evitar ese tipo de tragedia en nuestra vida. Hoy en día vamos a ver enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades de todo tipo, y todas son el resultado de no estar ubicado en el tiempo y el espacio que Dios quiere.
con una visión y propósito. Todas estas enfermedades son el resultado de una distorsión de la realidad, pero que Dios tiene cuidado de libertarte para que te posesiones en autoridad y poder para vencer todo obstáculo. Ese es el propósito. Si nosotros analizamos la palabra tiene propósito de bendición siempre, pero nosotros nos salimos de la palabra y obviamente el mal nos toca. Por eso es importante que nosotros decidamos ubicarnos en la palabra, creerla, pronunciarla, vivirla y ser parte contextual de un estilo de vida correcto. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos lo que comemos? Este cuerpo de carne y de hueso es lo que comemos. Pues nuestro espíritu y nuestra alma es lo que nos alimentamos de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos, vamos a caer en delitos, pecados y transgresiones y evidentemente en enfermedades que no deberíamos de tener. ¿Y usted cree que dejando callado eso y pasándole la mano no va a pasar nada? No. Mire, Adán pecó y trató de huir de Dios. Y Dios lo encontró. ¿Habrá algo que ocurre en esta tierra que Dios no lo sepa? ¿Habrá algo que va a ocurrir mañana que Dios no lo sepa? Dios lo sabe todo. Para Él no hay nada escondido. Acán, ¿se acuerda el relato de Acán en Josué 7? Acán fueron a la guerra con Israel y uno de las tribus, el encargado de la tribu de Judá era Acán. Y Acán, a pesar de que Josué dio las instrucciones de que no se robaran nada de esa tierra que iban a conquistar los amoreos, decidieron robar el manto babilónico y decidió cogerse 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Este es el capítulo 7 de Josué. Y lo escondió en su tienda. Y cuando Josué fue a Jai, eran unos poquitos soldados. Dijo, no voy a llevar 3,000, que yo pues llevar 6,000 no, 3,000 no. Sí. Con este poquito, 2,000 soldados es suficiente. Fueron derrotados y apabullados. Después de tener el poder de tantas conquistas. Dice, ¿qué pasó? Hay pecado en el campamento. Hay anatema en el campamento, le dijo Josué. Porque no explicaba cómo es posible que siendo tan poderoso murieron 35 soldados y había un pecado en el campamento. ¿Por qué pasó eso? Porque Josué cometió el error de no consultar antes de ir a Jai. Los vio chiquitos, esto me lo he hecho yo en un bolsillo. ¿Y qué pasó? Fracasó. 35 soldados heridos y tuvo que huir. ¿Es acaso no es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy en día? Que actúa por cuenta propia en lugar de consultarle al Señor. O a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros estemos ubicados en tiempo y espacio en lo que tenemos que hacer y preguntarle y consultarle a Dios. Dios le importa todo lo que tú haces, hermano. Mire, yo tengo un terrenito que siembro allí. Y yo le pregunto al Señor, ¿dónde tú quieres que ponga este aguacate? ¿Dónde tú quieres que ponga esto? Y a mí me gustan unas batatas. Sí, todas. Sí, que pastor idiota, hay que preguntarle eso. No, a Dios le importa todo. Cuando nosotros estamos dependiendo de todo, Dios nos bendice. Porque se equivocará Dios en algo. Nunca. Tú y yo nos podemos equivocar, pero Él nunca se equivoca. Ahora, la dependencia de nosotros está nuestro éxito de bendición. Por eso necesitas visión para que tengas propósito. Acuérdese siempre de eso. A Él le importa todo. A Acán no le importó violar las instrucciones que Dios le dio a Josué y se llevó eso del manto babilónico porque lo vio bonito, hermoso, un manto en oro, 200 ciclos de plata, un lingote de oro y lo enterró en el campamento. Dios lo vio, Josué no consultó ir a la guerra y el pecado de Acán se le fue contado por todo el pueblo. ¿Me está escuchando? Antiguo Testamento, Josué capítulo 7. Si usted analiza bien esto, eso es exactamente lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Por eso han vendido la palabra. Lingotes de oro, 200 ciclos de plata, manto babilónico. Lo que está pasando en la iglesia, ahí está. Pero nosotros no.
Nosotros nos levantamos en la verdad y nos sostenemos por la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Mira, David trató de ocultar el pecado con Betsabé, el adulterio que tenía con Betsabé. Y estuvo llorando, hizo silicio, hizo muchos sacrificios. ¿Y usted cree que Dios lo escuchó? No lo escuchó. Pecado es pecado. Si se arrepintió, ¿sabes por qué? Porque fue muy inteligente. Me voy a arrepentir porque no voy a caer en manos de hombres, voy a caer en manos de un Dios vivo. Y sabe que la misericordia de Dios lo arropó. Y aunque no fue feliz más nunca, siguió siendo rey hasta el final. Por eso la iglesia tiene que arrepentirse del pecado. La iglesia tiene que empoderarse, sabiendo que tiene un Dios perdonador, que libera, que sana, que transforma, que restaura y que te quita las enfermedades para que a impacto vengas a caminar con Él. Si has caído en droga, Dios te liberta. Pero tú tienes que quererlo y pactar con aquel que te liberta. No es que te liberta para algo bueno y ya estoy libre, ahora me vuelvo para acá y otra vez a juntarme con la silla de los escarnecedores. No has hecho nada. Porque el estado postrer va a ser peor que el primero. Tiene que haber una convicción clara. Por eso Dios te está dando la visión para que vivas con propósito. No sé, el Espíritu vuelve a repetir lo mismo. Eso será alguien que lo necesita, hermano. Yo no sé. ¿Qué pasó con los huesos de David? Se secaban. Sus lágrimas inundaban su cama. Y su fuerza se convirtió en sequedad de verano. Sequedad de verano. Usted puede imaginar que sus fuerzas entren en un sequedad de verano. O sea, usted se queda tirado así monco que no pueda moverse. Tengo una idea. ¿Qué es lo que está diciendo? Una imposibilidad de realizar cualquier cosa. El pueblo de Dios no puede ser llevado como las olas del mar. Como dice el libro de Santiago. El pueblo de Dios tiene que empoderarse de autoridad y de poder para mantenerse libre. El pueblo tiene que tomar la autoridad y realizarla y manifestarla para que usted pueda vencer todo obstáculo. Si usted no hace la resistencia que tiene que hacerle a la obra de maldad lo va a arrastrar. Entonces se vuelve dudoso y semejante a la ola del mar que nunca se estabiliza. Es momento de tener mente clara, espíritu limpio, autoridad y poder para vencer todo obstáculo. Entonces, la paz de Cristo es con nosotros siempre y no tenemos duda de hacer lo que tenemos que hacer porque sabemos a quién le servimos, hermano. Si tú y yo estamos meridianamente claros en esta mañana con esto que estamos hablando, hoy la receta de esto es un arrepentimiento y una confesión, como dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 te da una receta final. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso lo entendemos. Pero dice, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Y nosotros como padres y como hijos de Dios, tenemos que mirar qué herencia le vamos a dejar a nuestra familia. Qué herencia le vamos a dejar a aquel que me conoce en autoridad y poder. Pero sobre todo, la raíz primordial biológica que nos unifica con nuestros hijos es qué herencia tú le vas a dejar a tus hijos. Porque es el primer ministerio. El primer ministerio de nosotros como padres, nuestra casa. ¿Qué herencia le vamos a dejar? Si la herencia de santidad, de poder y autoridad para vencer todo obstáculo, o creemos que dejarle 4 casas, 2 o 3 edificios y par de miles de dólares es suficiente. No te equivocaste. Mi Biblia dice que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Y no digo, no es malo que dejes de herencia monetaria o de bienes gananciales a tus hijos. Eso no es malo. Pero no es duradero. Lo que es duradero es la palabra de Dios. Y para que ellos puedan sobrevivir a la tempestad que les tocará vivir y nos está tocando vivir, es necesario que le hables de la verdad y vivas por la verdad y le sostenga la verdad y le des el conocimiento de la verdad. No solamente por la palabra que lo leas, sino el testimonio de esa verdad en tu vida. Porque siempre el testimonio habla más que 1000 palabras. Y esto es importante. Así que hoy el llamado es al arrepentimiento de los pecados ocultos sin confesar
para que abras tu corazón y recibas la bendición de ser libre. Si esa bendición de ser libre es libertarte de la esclavitud de la drogadicción, pues hoy es el día de tu bendición. Si esa esclavitud es libertarte de la homosexualidad, pues es el día de tu bendición. El Espíritu lo está llamando, hermano. Si usted lo recibe, cuando ya haga el llamado, pase, porque hoy es el día de su liberación. De lo que sea, si usted confiesa el pecado, Dios está a la puerta tocando su corazón para que usted reciba su bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Adoradores, por favor, pasen. Jorge, Yadira. Y vamos a orar. Hermano, no hay imposible que Dios no lo vuelva posible. No hay enfermedad que Dios no la pueda quitar. No hay esclavitud del pecado que Dios no la pueda libertar. Solamente es que tú creas, te arrepientas de lo que haces y recibas la bendición. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú libertándonos, sanándonos y restaurándolo, y que la imagen distorsionada que tú creaste ha sido dañada, hoy se pone en a tono con tu verdad y se limpia, de tal manera que esa imagen plasmada de Cristo en nuestro ser entra con autoridad y poder, libertándonos, sanándonos y restaurándonos, y es limpiada por el poder de tu palabra. Tu palabra es sanadora, tu palabra es restauradora, porque está cimentado bajo la columna más grande y poderosa del mundo, que es la sangre de Cristo. Y esa sangre hoy está viva. Hermano, esa sangre está caliente. Esa sangre todavía libera y sana y transforma. Y si tú estás dispuesto, Señor, recíbelos, libértalos de ese pecado, sánales. Dice el Señor que deben de pasar al frente los que sean. Va a hablarlo en privado con usted y Él lo va a hacer. Padre, yo te doy gracias por este día y sigan conmigo esta oración. Que reciban. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración conmigo, permítame orar un minuto por usted. Padre, en el nombre de Jesús, corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, esclavizándolo con el pecado, ya sea adicción de droga, alcoholismo, homosexualismo, problemas psicomentales, todo tipo de adversidad que sea contrario a tu voluntad, lo atamos, lo cancelamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que Jesucristo es el capitán de esa vida. Y esa alma será libertada para la gloria tuya. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.